Buenos días. Hoy, lunes 19 de mayo del 2025, siendo las 11:39 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, continuará con esta audiencia de control de acusación en su sesión tercera, solicitada por la Fiscalía Suprema Primera, en el expediente 26-2020-9, proceso seguido contra Carla Juliana Carbonell Vidalón y otros por la presunta comisión de cohecho activo específico y otros en el radio del Estado. Esta audiencia se va a realizar, se va a registrar en audio y video y vamos a acreditar los asistentes. Señora fiscal. Señor fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con usted y con todos los presentes. Por el Ministerio Público, quien habla, Óscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con demás datos ya consignados en sesiones pasadas. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor Magistrado Supremo. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en sesión inicial. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Carbonell y de la señora Vidalón. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810 y los demás datos consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Por la defensa del señor León Montenegro. Buenos días, señor juez. Buenos días a los demás presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro local 48257, señor juez. Gracias. Bueno, hoy hoy iba a resolver las observaciones que se formularon en la audiencia pasada. Voy a pasar a dar la resolución. Resolución 7 del 19 de mayo del 2025, que resuelve observaciones formales, autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación. Las observaciones formales planteadas por la defensa de las acusadas Carla Juliana Carbonell Vidalón como autora e Irma Elena Vidalón Albites como cómplice primaria, ambos por la presunta comisión de delito continuado de cohecho activo específico, y Víctor Maximiliano León Montenegro como cómplice primario del delito continuado de cohecho pasivo específico. Todo ello en agravio del Estado, considerando requerimiento acusatorio. El 13 de noviembre del 2024, la Fiscalía, en delitos cometidos por funcionarios públicos, formuló requerimiento acusatorio contra Carbonell Vidalón como autora y Vidalón Albites como cómplice primaria por la presunta comisión del delito continuado de cohecho activo específico y contra León Montenegro como cómplice primario del delito continuado de cohecho pasivo específico. Todo ello en agravio del Estado. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en adelante. El Juzgado Supremo, en cumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal, corrió traslado por 2 días a los sujetos procesales, siendo que las investigadas Carbonell Vidalón y Vidalón Albites formularon observaciones formales, solicitando se devuelva la acusación en mérito a que, 1, los hechos atribuidos a su persona en la acusación fiscal no serían los mismos de la formalización de la investigación preparatoria. La descripción de la participación de Carbonell Vidalón y Vidalón Albites tampoco sería la misma que la contenía en la formalización. No existe relación clara y precisa de las circunstancias concomitantes. No se precisa en la acusación el accionar de Ríos Montalvo a través del cual habría materializado los actos administrativos propios de su función o competencia en cada hecho postulado. Indicó que a folios 48 del requerimiento acusatorio, elemento de convicción 11, obra la declaración de Misha Mancilla del 14 de enero del 21. Ello no guarda relación con los hechos, toda vez que el número que se menciona, 933-798-263, no es de titularidad de Carbonell Vidalón. El quinto hecho imputado contra Carbonell Vidalón no corresponde a la presente investigación. Se le aplica el agravante de delito continuado contenido en el artículo 49 del Código Penal. Sin embargo, ello se aplica cuando se comete varias acciones delictivas que afectan el mismo bien jurídico, no correspondiéndole dicha agravante. Cuestionó la pena impuesta, pues se consigna como circunstancia agravante la pluralidad de agentes. Sin embargo, a todos los acusados se les imputa delitos de encuentro que, de acuerdo con la jurisprudencia nacional, no aplicaría para dicho agravante. Y de igual manera,
no cabría la inhabilitación ni pena de multa. La defensa del acusado León Montenegro, mediante escrito del 19 de febrero del 25, planteó observaciones formales como en la determinación de la pena se tomó en cuenta una circunstancia atenuante, carencia de antecedentes penales y una agravante pluralidad de agentes. Por lo tanto, la pena estaría en el tercio medio. De igual manera, se le aplica la habitualidad por presuntamente haber cometido 3 delitos, carpeta fiscal 600-2018, 600-2019, más la presente investigación. Dentro de un plazo no mayor a 5 años. Por lo tanto, la pena estaría por encima del máximo legal, esto es 18 años y 4 meses. En ese sentido, considera que no es posible aplicar la agravante genérica de pluralidad de agentes en los delitos de encuentro de conformidad con la apelación 27-2023 Ucayali del 17 de julio del 23. Indicó que de acuerdo con la casación 30-2018 Guaura se aplica la habitualidad cuando los hechos punibles fueron cometidos con anterioridad, lo cual no ocurre en el presente caso. Así también la pena de multa sería desproporcionada, pues se tomó en cuenta los mismos argumentos para fundamentar la habitualidad. Hechos en materia de acusación. Aquí hago una referencia a todos los hechos tal como están contenidos en la acusación fiscal. Esto está ahí, todo está transcrito porque eso no lo puedo variar, ¿no? Tanto los atribuidos a la señora Vidalón, Carbonell Vidalón, como Vidalón Albites, todas las referencias que hace la Fiscalía respecto a estos hechos. ¿Cuáles fueron los argumentos que sostuvieron las partes en la audiencia, además de los fundamentos escritos? Tenemos argumentos de la defensa de Carbonell Vidalón. Indicó que la Sala Penal Nacional ya resolvió que no puede omitirse de desarrollar cada uno de los elementos de convicción, no habiendo cumplido la Fiscalía con precisar cada uno de los elementos de convicción por los cuales se les acusa. Añadió que en la disposición de inicio de diligencias preliminares se le imputa haber entregado botellas de whisky a favor de Ríos Montalvo para que la mantengan en el cargo. Adicionalmente, que por intermedio de Gianfranco Paredes se habría otorgado, entre comillas, otro donativo, sin precisar qué donativo, y que en el mes de abril del 18 se hizo una segunda entrega de whiskies y la entrega de 350 soles. No obstante, en la disposición de formalización de investigación preparatoria se le imputó 4 hechos y en la acusación se introducen hechos que no fueron imputados anteriormente, mismos que no fueron de su conocimiento, como es la entrega de almuerzos, habiendo cambiado incluso las imputaciones en su contra y contra la acusada Vidalón Albites, siendo una clara violación al derecho a la congruencia procesal. Agregó que en la formalización se atribuyó que ambas actuaban como coautoras y en la acusación se les atribuye otras calificaciones. Refirió que en abril del 18 habría, entre comillas, ofrecido la entrega de 6 botellas de whisky. Este hecho es distinto a los hechos postulados en la formalización. Sin embargo, actualmente dice, dio, entre comillas, 6 whiskies con la intervención de su madre en favor de Ríos Montalvo. Dicha variación debió darse en la etapa de investigación. Señaló que en la formalización se le imputaba haber otorgado, con la participación de Vidalón Albites y León Montenegro, un almuerzo a favor de Ríos Montalvo. Sin embargo, ahora se dice que la presunta autora también participó en la reunión, lo cual en su declaración Ríos Montalvo indicó que en efecto se reunió solo con Vidalón Albites y León Montenegro, que pagó el almuerzo e incluso brindaron. Sin embargo, no mencionan que fue con la presencia de Carbonell Vidalón, ni que dicho pago haya sido por encargo de la presunta autora. En cuanto a la entrega de 350 soles, no se precisa cuál fue el actuar típico de Carbonell Vidalón, que por dicho pago la haya mantenido en dicho cargo. Refirió que en la declaración de Misha Mancilla, chofer de Ríos Montalvo, se hace referencia a conversaciones telefónicas entre Carbonell Vidalón y dicho chofer. Sin embargo, el número telefónico al que se hace mención no le corresponde a Carbonell Vidalón. No se precisó por cada elemento de convicción postulado a qué hecho corresponde cada uno de los elementos, ya que se trata de 5 hechos, no existiendo individualización. Cuestionó la calificación como delito continuado, sin embargo, la imputación es por un solo delito, por lo tanto, no aplica dicha agravante, pues ello aplica cuando existen distintas calificaciones jurídicas. En cuanto a la habitualidad, no aplicaría, pues esta se aplica cuando se dan varios delitos. Sin embargo, se le acusa por un solo delito. En cuanto a la observación formal de la reparación civil, indicó que existe un daño
un daño extra patrimonial, al no haber existido un desarrollo concreto, no habiéndose desarrollado las razones por las cuales solicita 250.000 y 150.000 para las acusadas y que justifiquen dichos montos. Añadió que la Procuraduría no ofreció ningún elemento de convicción que acredite el perjuicio económico de conformidad con el acuerdo plenario del 23. Solicitó se declaren infundadas las observaciones. Argumentos de la defensa de Vidalón Alvídez. Señaló que en cuanto a los elementos de convicción no existe individualización respecto a los hechos que se les acusa y por cada uno de los acusados. La disposición de formalización se le atribuyó ser presunta autora. Sin embargo, actualmente se le imputa ser cómplice primaria, variación que se encuentra justificada recién en el requerimiento acusatorio y no durante la investigación, con lo cual se afecta el derecho de defensa. Sostuvo que no existe medio probatorio que haya presentado la Procuraduría que sostenga su reparación civil y en cuanto a la pena y reparación civil son las mismas observaciones realizadas para la presunta autora. Argumentos de la defensa de León Montenegro. Indicó que a folios 161 y 163 del requerimiento fiscal se solicita una pena de 18 años para su patrocinado a quien se le imputa 2 hechos. Sin embargo, se le imputa ser cómplice primario y a la supuesta autora y otra coacusada se solicitan 9 años por 5 y 3 hechos imputados. Por lo tanto, ello debe ser aclarado por el fiscal. En cuanto a las agravantes, señaló que deben tomarse en cuenta los riesgos rectores para la configuración del ilícito penal y según esta propia jurisprudencia no se le podría aplicar la habitualidad. Manifestó que no se tomó en consideración la edad de su patrocinado, que al momento de los hechos tenía más de 65 años, que según ley no se aplicó la pena por debajo del mínimo legal. En cuanto a los elementos de convicción, no existe individualización sin haberse precisado qué elemento le corresponde a cada uno de los acusados, lo cual le afecta, pues al saber cuáles son los elementos de cada uno podría haber postulado algún sobreseimiento. Argumentos del Ministerio Público. En respuesta a las observaciones de Carbonell, Vidalón y Vidalón Alvídez, indicó que sí se mencionó en la formalización respecto a la entrega de diversos almuerzos de Ríos Montalvo, no habiéndose incorporado hechos nuevos en la acusación, con lo cual existe congruencia procesal y respeto a los alcances del Acuerdo Plenario 6-2009. Hizo hincapié a que solo se puede cambiar la calificación jurídica, más no la identidad de los actos de ejecución delictiva, por lo que debe rechazarse la observación formulada. En cuanto a que en la formalización se le atribuyó autoría a Vidalón Alvídez y en la acusación se le dio la calidad de instigadora, ello no genera agravio, al contrario es en su favor, pues pasa a ser instigadora, cuando primero fue considerada autora. Con relación a las circunstancias concomitantes no se refieren a hechos de la formalización. Indicó que en la acusación se precisa el tiempo, circunstancias y lugar donde se realiza la entrega del donativo, almuerzo, restaurante Cabo del Puerto. Las razones y motivos que generó el almuerzo y las circunstancias previas para coordinar el almuerzo. Todo ello a fin de mantenerla en el cargo de jueza supernumeraria. En cuanto a que no se precisa cuál sería el accionar típico de Ríos Montalvo, ello se encuentra descrito en las circunstancias específicas de la acusación, donde se establece respecto a la designación de Ríos Montalvo como presidente de la Corte del Callao, teniendo como facultad de designar a los jueces supernumerarios. En cuanto a que existiría un error en los registros de comunicaciones de John Misha, pues ahí se consigna un número telefónico que no sería de titularidad de Carbonell Vidalón. Al respecto, indicó que prescinden de dicho elemento de convicción, el cual se encuentra consignado como número 20. Perdón, ¿era de Carbonell Vidalón o de Vidalón Alvídez? Doctora Vidalón. Doctora Carbonell. Señor magistrado. El teléfono, cuando cuestionan el teléfono, ¿era un cuestionamiento respecto del suyo o respecto de su mamá? ¿Qué era? Respecto al mío, señor magistrado. Respecto Se hace referencia a una conversación de una correcto, sí. Carla. No, solo quería verificar, porque yo he puesto Carbonell Vidalón, pero no sé por un momento me pareció que era el que cuestionaba lo de su mamá. Pero es el suyo, ¿no? Sí, señor magistrado. Ok, está bien entonces. En cuanto a la entrega de 350 soles, ello se corrobora con distintos elementos de convicción, más allá de los audios, como es el informe pericial forense y la declaración de Ñáñez Quevedo. Respecto a la pena por la agravante del delito continuado, indicaron que el requerimiento de reclusión precisa los fundamentos para considerar su aplicación en cada acusado. Añadió que al tratarse de delitos de encuentro, donde participan una cohechante y un cohechado, se trata de una pluralidad de agentes y en consecuencia se debe imponer la pena dentro del tercio medio. Con relación a la reparación civil, la Fiscalía no se pronunciará debido a que corresponde a la Procuraduría hacer sus descargos al respecto. En cuanto a que no se habría dividido los elementos de convicción respecto a los mismos hechos, indicó que no existe obligación que en las observaciones formales se tengan que realizar cada uno de los elementos de convicción,
Solicitó se declaren infundadas las observaciones planteadas por la defensa de los acusados Carbonell Vidalón y Vidalón Albites. Respecto de León Montenegro, manifestó que en el presente caso existen 3 agentes delictivos, no son 2 como refiere la defensa. Existe un tercer agente que le prestó auxilio a Ríos Montalvo, por lo tanto, la observación de la defensa no puede ser amparada, pues se da el agravante previsto en el artículo 45A del Código Penal correspondiente a la pluralidad de agentes, por lo tanto merece un mayor reproche penal. En cuanto a la habitualidad, se tomó como referencia la existencia de 3 procesos en su contra, 32-2017, 600-2018 y 600-2019. Sin embargo, la defensa indicó que esta última es posterior a los hechos, por lo tanto, no aplicaría la habitualidad. Sin embargo, esta última carpeta ya tiene hasta una acusación. En cuanto a la edad de León Montenegro, señaló que ello debe ser determinado por el juez de juzgamiento al momento de la determinación judicial de la pena. Indicó que la pena es mayor para el León, pues se le imputa el delito de cohecho pasivo específico, cuya pena es mayor que la de cohecho activo específico. Argumentos de la Procuraduría. Indicó que se precisan los 5 hechos antijurídicos respecto a la magistrada Carbonell Vidalón y 3 hechos respecto a la acusada Vidalón Albites, así como el nexo causal, factores de atribución, etc. Refirió que de acuerdo con los hechos se han generado daños no patrimoniales, por lo tanto deben ser resarcidos, habiéndose tomado para ello los criterios objetivos y subjetivos de acuerdo al caso. En cuanto a los medios probatorios, indicó que sí presentaron, y si bien estos coinciden con los del Ministerio Público, no los invalida, pues pese a ser los mismos, tienen una finalidad distinta en su actuación. Solicitó se declare infundadas las observaciones planteadas. Sobre observaciones formales, hago mención a toda la verificación de la ley y también respecto de los acuerdos plenarios y una casación. En cuanto al análisis del caso concreto, corresponde a este juzgado verificar si el requerimiento acusatorio cumple con lo prescrito en el artículo 349 del Código Procesal Penal, que establece y enseñando todo lo que dice el 349 para luego ir mencionando respecto de cada uno que se advierte en el requerimiento fiscal. ¿Con qué cuenta ese requerimiento? Primero, los datos de identificación de los acusados, Carbonell Vidalón, Vidalón Albites y León Montenegro, de folios 1 y 2, como se expresa en el ítem 2 del requerimiento. Los hechos, con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, en el ítem 4, folios 340. 3 elementos de convicción detallados en el ítem 5, folios 40 a 107. Participación que se atribuyó a los acusados, ítem 6 y 7 del requerimiento, folios 107 a 142. No obra circunstancias modificatorias, la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias están contenidas en el ítem 9, folio 142 al 166. El monto de la reparación civil, 500.000 soles, según escrito de la Fiscalía, del actor civil, Procuraduría General del Estado, Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, mismo que fue constituido como tal por resolución 4 del 3 de septiembre del 2021. No existen bienes embargados o incautados. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación están comprendidos en el ítem 12 del requerimiento de 166 a 285. Los hechos son los mismos de la disposición 1 de 28 de octubre del 2020, de formalización de investigación preparatoria. No se considera calificación jurídica alternativa o subsidiaria, y en relación a las medidas de coerción, las acusadas Carbonell Vidalón y Vidalón Albites cuentan con medida coercitiva de comparecencia por restricciones impuesta por resolución 2 del 9 de diciembre del 2020, misma que vienen cumpliendo hasta la fecha. León Montenegro no cuenta con ninguna medida. Como punto de inicio, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 350, una vez que el juzgado recibe la acusación fiscal, se corre traslado. Y dentro de las posibilidades que tiene, en el plazo de 10 días, se tiene a observar la acusación fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección, deducir excepciones y otros medios de defensa cuando han sido planteados con anterioridad o se funden en hechos nuevos, solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción a la actuación de prueba anticipada conforme los artículos 242 y 243 en lo pertinente. Pedir el sobreseimiento, dictar la aplicación si fuera de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate con indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos que serán examinados en el curso del debate. Respecto a las observaciones formales formuladas por la defensa de las acusadas Carbonell Vidalón y Vidalón Albites, cuestionó que, 1, la acusación no tendría los mismos hechos de la formalización.
Al respecto, se evidencia el requerimiento acusatorio que los hechos atribuidos a Coronel Vidalón son los siguientes: haber dado a Ríos Montalvo entre noviembre y diciembre del 17, con el auxilio de Vidalón Carbonell, donativo consistente en almuerzo en el restaurante Cabo del Puerto, en el que además participó León Montenegro y Vidalón Albites, a cambio de influir en la decisión de Ríos Montalvo para mantener a Carbonell Vidalón como jueza supernumeraria. B. Haber dado a Ríos Montalvo en diciembre del 17, con el auxilio necesario de Vidalón Albites, el donativo de 6 botellas de whisky solicitadas a través de León Montenegro, a cambio se le mantenga en el cargo de jueza supernumeraria. Haber ofrecido el 12 de febrero del 18 a Ríos Montalvo a través de Gianfranco Paredes para la celebración de su cumpleaños un donativo a fin de mantener en el cargo como jueza supernumeraria. Haber dado a Ríos Montalvo en abril del 18 con el auxilio necesario de Vidalón Albites, donativo consistente en 6 botellas de whisky solicitadas a través de León Montenegro a cambio de mantenerla en el referido cargo. Haber dado a Ríos Montalvo en abril del 18 donativo consistente en 350 soles solicitado por este a través de Misha Mancilla a cambio de mantenerla en el cargo de jueza supernumeraria. Del cotejo con la disposición de formalización contenida en el expediente 26-2020, se le imputó a Carbonell Vidalón lo siguiente: que la acusada Vidalón Albites habría ofrecido el pago de almuerzo a favor de Ríos Montalvo en uno de los ambientes privados del restaurante Cabos, restaurante del Puerto. Reunión que habría tenido lugar antes del año judicial 2018 y a la que además habría asistido León Montenegro, lo cual obra folios 13 de la disposición de formalización de investigación preparatoria. B. En diciembre del 17, Ríos Montalvo, por intermedio de León Montenegro, Ayaquiri, habría solicitado a Vidalón Albites y Carbonell Vidalón la entrega de botellas de whisky a cambio de mantener la designación de esta última, lo cual obra folios 7-8 de la formalización de investigación preparatoria. En el mes de febrero del 18, según registro de comunicación 1 del 12 de febrero del 18, Paredes Sánchez, asesor de confianza de Ríos Montalvo, se habría comunicado al número 947-112-385, cuyo titular sería la investigada Carbonell Vidalón, según esta misma reconoció en su declaración indagatoria del 22 de noviembre del 19, a fin de solicitarle la entrega de, entre comillas, algún cariñito, refiriéndose a algún donativo, entre paréntesis, para el cumpleaños del jefe, entre comillas, es decir, Ríos Montalvo, lo cual obra a folio 13-14 de la formalización de investigación preparatoria. El 4 de abril del 18, según registro de comunicación 16, Ríos Montalvo se habría comunicado por vía telefónica con León Montenegro, dándole indicaciones a su interlocutor que hable con la persona a la que se refiere como chiquito y que le pida 6 azules, refiriéndose a 6 botellas de whisky, y que el mismo pedido se lo haga a la chata en referencia a Vidalón Albites, progenitora de Carbonell Vidalón, lo cual obra a folios 14-15 de la formalización de investigación preparatoria. Se advierte que los hechos descritos en la formalización son los mismos de la acusación fiscal, que si bien existen algunas precisiones en su contenido, ello debido a la progresión de la investigación, lo cual no genera una variación del hecho en sí. En ese sentido, no tiene sustento lo argumentado por la defensa, que se habrían generado nuevos hechos en la acusación. La observación es infundada. Se cuestiona también que la descripción de la participación de Carbonell Vidalón y Vidalón Albites tampoco sería la misma que la contenida en la formalización, pues inicialmente a ambas se les imputaba ser autoras de cohecho activo específico y en la acusación se varió, considerando a la acusada Vidalón Albites cómplice primario. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el principio de congruencia contenido en el artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. En ese sentido, no existe impedimento legal para que pueda variarse la calidad de autora partícipe durante la transición de la investigación preparatoria a la etapa intermedia. En cuanto a la inexistencia de una relación clara y precisa de los hechos, cabe señalar que de los hechos descritos en la presente resolución se puede advertir que existe precisión en la información de acuerdo con los hechos que se investiga, precisándose las circunstancias de modo, lugar y tiempo, así como la participación de cada uno de los presuntos autores y partícipes, su grado de participación, calificación jurídica, la presunta responsabilidad penal por cada uno de los hechos, etc. En ese sentido, la observación es infundada. En cuanto a que no se precisa de qué manera Ríos Montalvo habría materializado los actos administrativos propios de su función o competencia en cada hecho postulado para mantenerla en el cargo, respecto a ello, no corresponde a una observación formal, pues dicha observación tiene por finalidad atacar la responsabilidad. La observación es infundada.
Respecto a que el número 933-798-263 que se menciona en la declaración de Misha Mancilla, el cual no sería de titularidad de Carbonell Vidalón, y el Ministerio Público indicó oralmente que se desiste del elemento de comisión 20 donde obra dicha información. Sobre los cuestionamientos de agravantes por delito continuado, pluralidad de agentes e inhabilitación que fueron planteados tanto por la acusada Carbonell Vidalón y la defensa de León Montenegro, ello debe ser debatido en la etapa procesal correspondiente, el juzgamiento, de ser el caso, pues como parte de las oraciones formales, el juez debe verificar que las mismas se encuentren descritas en el requerimiento fiscal, lo cual sí ocurre en el presente caso. La observación es infundada. Tanto la defensa de Vidalón Alvite como León Montenegro cuestionaron que no se precise en el requerimiento acusatorio una individualización de los elementos de convicción por cada uno de los acusados. Efectivamente, dicho requerimiento carece de este elemento, lo cual debe ser subsanado. La observación es fundada. En mérito a lo establecido en el Acuerdo Plenario 6-2009-116 del 13 de noviembre del 2009, el control formal de la acusación fiscal puede promoverse de oficio por el juez de investigación preparatoria. En virtud de ello, en la lectura del requerimiento acusatorio se advierte que a folio 4 del requerimiento acusatorio se describe el siguiente hecho: haber ofrecido el 12 de febrero del 18 un donativo a Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte de Justicia del Callao, a través de Paredes Sánchez, para la celebración de su cumpleaños, a cambio de que Ríos Montalvo siga manteniéndolo en el cargo de jueza supernumeraria, por lo que se le atribuye ser presunta autora del delito contra la administración pública, modalidad coercitivo específico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal. Como es de verse, dichos hechos en materia de acusación contra Carbonell Vidalón son imprecisos, pues solo se menciona la entrega de un donativo sin referencia a qué donativo se trataría. Si bien dicha imputación se habría mantenido durante la etapa de investigación, ello no puede mantenerse durante la etapa intermedia, donde es necesaria una sospecha suficiente que sostenga la acusación en su contra. En ese sentido, corresponde al Ministerio Público precisar a qué donativo se refiere, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de la referida acusada. Si bien se detalla la pena de multa para cada uno de los acusados, folios 156, 157, 161 y 165 del requerimiento acusatorio, no se fija el monto de dicha multa, lo cual debe ser subsanado por el Ministerio Público en el plazo de ley. En ese sentido, el requerimiento acusatorio cumple con los requisitos formales, salvo el extremo de las observaciones advertidas, las mismas que deben ser subsanadas. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resuelve declarar fundada la observación formal efectuada por la defensa de la acusada Vidalón Alvites y del acusado León Montenegro respecto a la individualización de los elementos de convicción por cada uno de los acusados: Carla Juliana Carbonell Vidalón, Irma Elena Vidalón Alvites y Víctor Maximiliano León Montenegro, en lo seguido, así como la señalada en el numeral 16.1 sobre el donativo de la presente resolución. Declarar infundadas las demás observaciones formales efectuadas por la defensa de los acusadas Vidalón, Carbonell Vidalón y Vidalón Alvites y León Montenegro. Subsanar el requerimiento fiscal tanto en el extremo contenido en el considerando 17º de la presente resolución como las observaciones de las defensas declaradas fundadas. En consecuencia, devuélvase el requerimiento fiscal para la correspondiente subsanación en el plazo de ley, continuándose con el control de acusación cumplida la subsanación, notificada en audiencia pública con su lectura integral. Sí, doctor Miranda. Sí, señor juez. Una aclaración con respecto al extremo resuelto por su despacho con respecto a que nos hemos desistido del elemento de convicción número 20. Sí. Porque este está referido solamente a un registro de comunicación, el número 2, no a los demás registros de comunicación que contiene ese elemento de convicción número 20, que está referido a los registros de comunicación 16 y 17. Correcto. Pero creo que la mención es solo a ese. Solo al registro de comunicación número 12, señor. ¿Al número? El registro de comunicación número 12, porque los otros Número 12. para efectos de hacer valer Al número 12, ya, ok.
Ya, ok, eso lo voy a corregir entonces. Gracias, señor. Ya, número 12, ¿verdad? Sí, señor. Número 12, nada más. Ok. Los otros extremos de ese elemento de convicción 20 se mantienen en su ofrecimiento. Ya, ok, listo. ¿Estas son? Sí, doctor Cacique. Señor juez, una consulta. No escuché bien si la observación respecto a la pena se resolvió. Sí, la hemos declarado fundada, perdón, infundada, porque, ¿cuál es la mención? Eso se verá en juicio, porque si bien es cierto, entendí que la Fiscalía no estaba aplicando la habitualidad, era un tema que se llevaba a juicio por cuanto dice que es un delito distinto al que establece la pena para el cohecho activo, ¿no? Porque creo que al patrocinado le ponen pasivo, ¿no? Sí. Sí, fue por el tema de pena, ¿no? Está bien. Pero entendí, doctor Miranda, que consideraban que ese tercer caso no aplicaba la habitualidad. Eso entendí yo de la audiencia cuando usted mencionó los argumentos, ¿verdad? Con respecto al tercer hecho, perdón, señor. A uno de los hechos, a uno de los casos. Habían tres casos que ustedes decían que por eso era la habitualidad. ¿Es así? Sí, señor, sí. Ya, pero dijeron de que en uno de los casos no estaba Citamos incluso la existencia de los procesos judiciales. correcto, correcto. Sí lo mencionaron, pero acá lo tengo yo. Eso sí lo escuché bien y lo apunté. Entendí yo que respecto a León Montenegro, manifestó que en el presente caso existen 3 agentes delictivos, no son 2. Por lo tanto, en cuanto a la habitualidad, se tomó como referencia la existencia de 3 procesos. Sin embargo, la defensa indicó que esta última es posterior a los hechos, por lo tanto, no aplicaría la habitualidad. ¿Esto es así? No, Sin señor. embargo, esta última carpeta ya tiene hasta una acusación. Claro, eso fue el argumento de ustedes, ¿no? De que eso decía la defensa, ¿no? Claro, La defensa así decía, es. Para ya, nosotros sí evidencia hay una habitualidad. existe, claro. Eso entendí yo también. Sí, señor, correcto. Ok. Bueno, voy a hacer algunas correcciones y precisiones que hay acá, solamente de corrección ortográfica, y se les va a notificar de inmediato. Voy a fijar la fecha para la próxima audiencia, para el día miércoles 28 de mayo del 2025 a las 11:30 de la mañana. Miércoles 28 de mayo del 2025, 11:30 de la mañana. Esperando la subsanación de las observaciones que se han hecho, ¿no? Bien, señor. Gracias. Doctor, Muy amables. discúlpeme, ¿qué discutiremos en esa audiencia? En esa audiencia vamos a ver primero si se subsanan las observaciones. Antes de señalar que vamos a discutir, primero quiero ver si subsanan. Y en todo caso, déjeme ver si se subsanan las observaciones. Hay excepciones planteadas. Correcto. Entonces comenzaremos por las excepciones de la doctora Carbonell y luego la del señor León Montenegro. ¿De acuerdo? Lo que Conforme, pasa es que estoy haciendo audiencias muy pegadas porque hay bastante carga ahorita. Entonces, a lo mejor, si nos da tiempo, comenzaremos con la discusión de las excepciones. ¿De acuerdo? Doctor Miranda, si me remiten lo antes posible las observaciones, la subsanación para poder correr traslado también a las partes. Así lo haremos, señor. Gracias. Gracias, señor. Siendo las 12:13 se concluye la presente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. buenos días con todos. Bueno, buenas tardes.